Imagina por un momento que tienes 15 años. Eres inteligente, curioso, pero por dentro te sientes completamente muerto. No importa cuánto reces, no importa cuánto leas la Biblia. Sientes un peso sobre tus hombros que te aplasta cada mañana al despertar. Es el peso de tu propio pecado. El mundo lo conocería después como el príncipe de los predicadores, el hombre que predicaría a más de 10 millones de personas en vida, el hombre cuyas palabras aún hoy, 100 años después, siguen imprimiéndose más que las de cualquier otro autor cristiano en la historia, excepto la Biblia misma. Hablamos de Charles Haddon Spurgeon, pero antes de ser el gigante de la fe reformada, Spurgeon fue un niño atrapado en una tormenta de nieve, buscando desesperadamente paz para su alma. Esta es la historia de cómo una tormenta, un zapatero y un versículo de Isaías cambiaron la historia de la Iglesia para siempre. Charles nació en una familia de tradición puritana. Desde niño, respiraba teología. En la biblioteca de su abuelo, devoraba libros que la mayoría de los adultos encontrarían difíciles. Pero el conocimiento intelectual no es lo mismo que la vida espiritual. A medida que entraba en la adolescencia, Spurgeon cayó en lo que los antiguos puritanos llamaban la oscura noche del alma. Él entendía la santidad de Dios, y precisamente porque la entendía, sabía cuán lejos estaba de ella. Durante 5 años, el joven Charles visitó cada iglesia que pudo encontrar. Fue a las iglesias anglicanas, a las capillas independientes, a las reuniones congregacionales. En cada una, escuchaba hombres elocuentes, hombres educados. Él decía, escuché sermones sobre la excelencia moral, escuché sermones sobre lo que yo debía hacer para agradar a Dios, pero nadie me decía cómo podía yo, un pecador miserable, ser perdonado. Spurgeon estaba buscando el Evangelio de la gracia, pero solo encontraba el látigo de la ley. Intentaba ser bueno, pero su conciencia le gritaba que sus mejores obras eran como trapos de inmundicia. Estaba atrapado bajo el peso de la condenación, convencido de que Dios lo había desechado. La depresión espiritual era tan profunda que incluso pensó en el ateísmo como una salida fácil, solo para silenciar su conciencia. Pero Dios, en su providencia, tenía una cita marcada en el calendario. Domingo, 6 de enero de 1850. La nieve caía con una furia inusual sobre la ciudad de Colchester. El viento era tan fuerte que hacía imposible caminar largas distancias. El joven Charles, de 15 años, tenía la intención de ir a una iglesia grande y respetable. Pero la tormenta le cortó el paso. No pudo avanzar más. Congelado y frustrado, se metió en el primer lugar que encontró abierto. Era una pequeña capilla de los metodistas primitivos. Un lugar que Spurgeon, con su trasfondo intelectual, normalmente habría evitado. Al entrar, vio que la capilla estaba casi vacía. Apenas había 12 o 15 personas. Y lo peor de todo, el pastor no había llegado. La nieve lo había bloqueado. En su lugar, un hombre laico, un simple zapatero o quizás un sastre de la congregación, tuvo que subir al púlpito. Spurgeon recordaría después que este hombre era el predicador más ignorante que había escuchado. No tenía retórica, no tenía estudios, apenas podía pronunciar bien las palabras, pero ese hombre tenía la palabra de Dios. Abrió la Biblia en Isaías 45:22 y con voz temblorosa leyó: «Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay más». El hombre no tenía un sermón preparado. Solo repetía la idea una y otra vez. «Mirad a mí», decía, «no tienes que levantar un pie ni un dedo, no tienes que ir a la universidad para mirar. El tonto puede mirar, el niño puede mirar, solo mira». Y entonces sucedió. En esa pequeña capilla vacía, bajo la luz tenue de un día de invierno, el predicador improvisado miró hacia la galería. Vio al joven Spurgeon, vio la tristeza y la carga en su rostro, y rompiendo todo protocolo, lo señaló directamente con el dedo y le gritó: «Joven, pareces muy miserable, y siempre serás miserable en la vida y en la muerte si no obedeces mi texto. Pero si obedeces ahora, en este momento serás salvo». Y luego rugió: «Joven, mira a Jesucristo, míralo, míralo.
No tienes que hacer nada más que mirar y vivir. Spurgeon relata. De repente vi el camino de la salvación. No sé qué más dijo el hombre. Solo sé que fui poseído por ese único pensamiento. Había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché esa palabra, mira, qué palabra tan encantadora me pareció. Miré hacia Cristo, y la carga cayó. Ese día, el legalismo murió y nació un defensor de la gracia soberana. Spurgeon entendió en ese instante lo que sería el pilar de su teología reformada. La salvación es del Señor. No fue su búsqueda, no fue su intelecto, no fue su esfuerzo. Fue Dios quien envió la tormenta para desviarlo, Dios quien detuvo al pastor titular, y Dios quien usó a un hombre sencillo para romper su corazón de piedra. A los 19 años ya predicaba en Londres. La prensa se burlaba de él, lo llamaban vulgar, pero miles se agolpaban para escucharlo. ¿Por qué? Porque Spurgeon no predicaba moralismo victoriano. Predicaba a un Cristo vivo que salva a pecadores reales. Su conversión moldeó su calvinismo. No era una teología fría y académica. Para Spurgeon, las doctrinas de la gracia eran la única explicación de por qué un rebelde como él había sido perdonado. Él decía, creo en la doctrina de la elección porque estoy seguro de que si Dios no me hubiera elegido a mí, yo nunca lo habría elegido a él. Y estoy seguro de que él me eligió antes de que yo naciera, o de lo contrario, nunca me habría elegido después. Pero la historia no termina en triunfo visible. La vida de Spurgeon estuvo marcada por sufrimiento físico, gota, nefritis y una profunda depresión clínica que lo acompañó hasta la tumba. Sin embargo, esa misma conversión en la nieve fue su ancla. En sus días más oscuros, cuando la mente le fallaba y el dolor lo consumía, él no miraba a su propia fuerza. Recordaba la lección del zapatero. Mirad a mí. Charles Spurgeon murió en 1892, pero su conversión sigue resonando. Nos enseña que la salvación no se encuentra en las catedrales de mármol ni en la elocuencia humana. A menudo, pensamos que necesitamos entenderlo todo, arreglar nuestra vida primero, o sentirnos suficientemente santos para acercarnos a Dios. La historia de Spurgeon nos recuerda que el Evangelio es escandalosamente simple y a la vez infinitamente profundo. Es el fin de nuestro esfuerzo y el comienzo de la obra de Dios. Tal vez hoy te sientas como ese joven de 15 años, atrapado en una tormenta, lleno de culpa, intentando ganar el favor de Dios. El mensaje para ti es el mismo que resonó en esa pequeña capilla en Colchester. Deja de mirarte a ti mismo. Deja de mirar tus pecados. Deja de mirar tus méritos. Mira a Cristo, porque en Él, y solo en Él, hay salvación. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si este relato ha edificado tu fe, no olvides suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar del poder de la gracia. Nos vemos en el próximo video.